Aleluya, mi alma. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. La madre de Jesús estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Hemos leído en el Evangelio de hoy: todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este pasaje, que es una profecía antiquísima respecto al Mesías, es lo que me ha movido a decir: siempre hablamos de las profecías de los profetas respecto a Jesús, pues vamos a aprovechar el sermón para exponer unas cuantas de ellas. Unas cuantas, porque realmente todas son muchas. Hay profecías que abarcan la pasión, otras su gloria, otras su nacimiento, etc. Pero voy a desgranaros en el tiempo del sermón unas cuantas. La primera, y esta es interesantísima, es que estaba profetizado por el profeta Daniel, un profeta que estuvo en tierras de Babilonia, deportado, y era un hombre que tenía dones de Dios, aunque él era un servidor en el palacio del rey de Babilonia. Pues este hombre, una de las cosas que recibió fue el tiempo en el que iba a nacer el Mesías. Y dejó escrito, y lo sabían los judíos, estas palabras: 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa. Es Dios el que habla. Para poner fin a la rebeldía, para sellar los pecados, para expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía, para ungir al Santo de los Santos. 70 semanas. 70 semanas, ¿de qué? No lo especifica. Dios da la profecía, pero deja un poco de misterio. Evidentemente no eran 70 semanas de días. Dirían, a lo mejor son 70 semanas de semanas. Cuando llegó el momento, tampoco. Eran 70 semanas de años. Contad una semana de años, pues multiplicadlo por 70. Y eso da un total de 490 años, lo cual concuerda con el tiempo en que sabemos que cayó Jerusalén y que fueron deportados a Babilonia. Sabían la fecha. Dios puede dar las fechas porque está fuera del tiempo. Él ya ha visto toda la historia. Él sabe cuándo van a suceder las cosas. Por eso Él lo advierte.
Y por eso muchos judíos en la época de Jesús que conocían la profecía de Daniel estaban atentos, sabían que era el tiempo, muchos lo sabían. Porque en ese tiempo 70 semanas estarán fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebeldía, para sellar los pecados y expiar la culpa. Qué forma tan preciosa de hablar de la crucifixión, para sellar los pecados, para expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía. Se acabaron las profecías del Mesías. Aquí está. Para ungir al Santo de los Santos. Curioso, porque se llamaba Santo de los Santos a la parte más santa del templo, a la parte de la presencia de Dios, a la parte en donde Dios se comunicaba con Moisés, y sin embargo el Santo de los Santos solo se refería a esa parte del templo. Y sin embargo el profeta dijo, para ungir al Santo de los Santos, una persona. Después, claro, podríais preguntaros, si fuerais judíos de hace siglos antes de Cristo, a lo mejor el que va a venir es Dios, pero con una manifestación como la que pudo haber en tiempos de Moisés, grandiosa, magnificente, pero ese Dios invisible y espiritual. No, el profeta Isaías había dicho, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y está el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Un niño nos ha nacido. Luego no va a ser Dios como en la época de Moisés, no va a ser Dios como en la época de Abraham, va a ser Dios hecho hombre. ¿Cómo sabían que no era simplemente un profeta, aunque fuera el más grande profeta, pero meramente hombre? ¿Cómo sabían que no iba a ser simplemente Moisés? Porque dijo el profeta, se llamará Dios fuerte, Padre eterno. Las otras cosas podían referirse a un gran rey, admirable, consejero, príncipe de la paz, el principado sobre su hombro, pero en medio dice Dios fuerte. Se llamará Dios fuerte, Padre eterno. Después, en el profeta Daniel, revisando estas profecías, encontré una que no conocía. Y es que dice Daniel, después de la primera profecía que hemos dicho, después de las 62 semanas será cortado el Mesías. Y un pueblo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Antes hablaba de 70 semanas para que viniera el Mesías. Y más adelante, dice el profeta Daniel, después de las 62 semanas, dije, vamos a multiplicar 62 semanas por 7 y salen 434, los meses que vivió Jesús sobre la tierra. Justamente eso es. O sea, no solamente nos dice cuándo va a aparecer, nos dice incluso cuánto tiempo va a estar entre nosotros. Y añade, después será cortado el Mesías. Dice ese verbo, cortado, como el renuevo de Jesé que se corta con unas tijeras o se arranca. No explicita más su pasión este profeta, pero dice que será cortado. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La ciudad era Jerusalén, la única que tenía el gran santuario por antonomasia. Después que el Mesías se vaya, será destruida. Muchos pensarían, ¿pero cómo? ¿No va él a restaurar Israel humanamente hablando, nuestro pueblo? El profeta dijo, no,
Después viene la destrucción de esta ciudad. Después. Aquello, ellos no lo debían entender, el porqué de las cosas, pero nosotros sí. Una vez que conocemos el Evangelio, todo está claro. Una profecía mucho, mucho más antigua. De hecho, es de las verdaderamente más antiguas. Génesis 49. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta es de Jacob, cuando estaba muriendo en su lecho, cuando tenía a todos sus 12 hijos y los nietos de José alrededor de él, el gran patriarca, el nieto de Abraham, que había tenido visiones, tuvo la última, y una de ellas, entre las que tuvo, fue esta: no será quitado el cetro de Judá. Es decir, se mantendrán los reyes del reino de Judá hasta que venga Silo. Silo significa el enviado. Hasta que venga el enviado. Y entonces a él se congregarán los pueblos, todos los pueblos de la tierra. Ya no se está refiriendo solo al pueblo judío. Muchos sin comprenderlo todo, pero anotaron la profecía, porque esta profecía fue dada antes de que incluso se instaurara el reino de Judá. Fijaos cómo a veces Dios dice cosas que dirían, pero esto ¿quién lo comprende? Y todo iba a suceder expresamente como había sido dicho. Después una de Moisés. Moisés también dijo una profecía acerca de Jesús. Un profeta como tú, le dice Dios, levantaré entre tus hermanos. Ya sabéis que Moisés era el más grande profeta. Ante él no se pudo comparar ni Jeremías, ni Isaías, ni Amós, fue el gran profeta. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. O sea, ese que iban a hacer, ya lo dijo Moisés, iba a ser alguien grandioso, alguien al que el Padre iba a poner las palabras en su boca. No voy a continuar, aunque había copiado más, y ojo, estas son solo unas cuantas, hay más de incluso las que he copiado. De hecho, os aseguro, comentando a este ritmo las profecías acerca del Mesías, podríamos estar más de una hora. Es curioso cómo Dios plagó de infinidad de signos para que los hombres santos, los hombres de oración dijeran, Él. Aunque no hubiera hecho milagros, aunque no hubiera tenido tantos refrendos como tuvo de su Padre, pero todos los signos confluían en él. Después habremos escuchado a personas decir, cualquiera puede decir que lo ha enviado Dios. Sí, pero nadie puede hacer los milagros que él hizo y nadie, en él concuerdan todas las profecías de siglos y siglos, infinidad de profetas, sin que se incumplan ni una sola. Fijaos cómo Dios puede hacer cualquier cosa, pero lo hace todo según la razón. El Dios que ha creado la naturaleza lo hace todo según la razón, de un modo razonable. Es grandioso, incluso en este aspecto tan concreto que hoy hemos tratado en el sermón. Que cuando nosotros en la misa leemos las profecías, pensemos que valdría la pena el meditarlas horas y horas en nuestro tiempo de oración, porque es tanta la profundidad que hay en ellas, que cualquier monje en un monasterio, cualquier eremita en la soledad del desierto podría dedicar una vida entera, y la palabra de Dios siempre es más. Y ahora aquí en la misa tendremos no la palabra, sino a la carne misma de Jesús. Jesús corporalmente, al anunciado por los profetas, lo tendremos sobre el altar. Que
que demos todos gracias a Dios por tan gran privilegio, por haber nacido en la época de la nueva alianza. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,